Bueno, hola chicos, espero se encuentren muy bien. Como algunos de ustedes les comenté y a otros no, este video lo realizo en virtud de la parte estadística y la parte de probabilidad del examen 02 de bachillerato por madurez. La idea es que tengan este video como un refuerzo en el caso de las personas que ya vieron las preguntas y en el caso de quienes no las han visto, pues que puedan justamente, perdón, reforzar esos contenidos, aprender esos contenidos y que noten que esa parte de estadística y probabilidad es realmente sencilla. Esa es justamente la parte que deben de llevarse mentalizados a la hora de realizar el examen. Bien, nos vamos a la pregunta número 43, que es acá donde vamos a empezar con las preguntas justamente de estadística. Les recuerdo, el examen viene en orden y a partir de esta pregunta número 43, como reitero, es donde vamos a tener la parte estadística. Y más adelante, a partir de la 54, vamos a tener la parte de probabilidad. En ese sentido, nos vamos a la pregunta número 43 que nos dice lo siguiente. La siguiente tabla muestra las horas semanales que dedican 30 deportistas a realizar sus prácticas. Y como pueden observar en el examen, tenemos la cantidad de horas que se les están dando en un intervalo, mientras que tenemos la cantidad de estudiantes o la cantidad de personas que practican en este intervalo. 5 personas que practican entre 1 y 5, 10 personas que practican entre 5 y 9 y 15 personas que practican entre 9 y 13 horas diarias a las prácticas. Entonces nos dice la pregunta, ¿cuántas horas semanales en promedio, ok, ahí está la palabrita clave, cuántas horas semanales en promedio aproximadamente dedica el grupo de deportistas para practicar? Muy bien. En este caso vamos a tomar el promedio en datos agrupados. ¿Cómo sé que son datos agrupados? Porque como pueden observar, los datos, están acomodados en intervalos, ¿verdad? No sabemos con exactitud cuántas personas o cuántas horas practican estas 5 personas. Para buscar el promedio, vamos a primero encontrar algo que se llama punto medio. ¿Y qué va a ser el punto medio? Va a ser como un mini promedio que vamos a sacar en cada uno de los intervalos, donde su formulita va a ser A más B dividido entre 2. Es decir, para el primer intervalo sería 1 más 5 dividido entre 2. Para el segundo intervalo sería 5 más 9 dividido entre 2. Y para el tercer intervalo, 9 más 13 y dividido entre 2. Particularmente en este caso, hacemos cada una de las fracciones por separado en las calculadoras y nos van dando los siguientes resultados. El primero nos da 3, el segundo nos da 7 y el tercer punto medio nos va a dar 11. Una vez encontremos el punto medio en cada intervalo, nos vamos a sacar ya justamente el promedio. ¿Cómo vamos a sacar el promedio? Muy bien, vamos a tomar cada uno de los puntos medios que tomamos y los vamos a ir multiplicando por su respectiva frecuencia. ¿Cómo es esto? Tomamos 3, lo multiplicamos por 5, más el 7, lo multiplicamos por 10, más el 11 y lo multiplicamos por 15. Y al final vamos a dividir todo entre la sumatoria o el total de las personas que practican el deporte en este caso, que serían particularmente 30 personas. Al realizar esto, tenemos que la opción correcta va a ser la opción B, con un promedio de 8,33 horas semanales. Muy bien. Siempre, chicos, ¿cómo lo vamos a reconocer? Lo vemos en intervalos y nos hablan de un promedio. Muy bien. Nos vamos para la pregunta número 44, que particularmente, como pueden observar, tenemos ese contexto para la 44, 45 y 46, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar por acá en primera instancia para poder copiar esa tablita o esas tablitas que tenemos por ahí. Recordarles que el examencito es el día domingo a partir de las 8:30 de la mañana. Para responder los ítems 44, 45 y 46, considero la siguiente información sobre los puntajes obtenidos por los equipos de baloncesto A y B en los últimos 9 partidos del campeonato. Y tenemos los puntajes obtenidos por el equipo A que nos lo dan en desorden.
Entonces vamos a ordenarlos siempre de menor a mayor. Todo conjunto de datos que tengamos desordenados siempre lo vamos a hacer de menor a mayor. Muy bien. En este caso particular, para el equipo A tenemos lo siguiente. El dato más pequeño, que sería 89. Luego tenemos un valor o tres valores más bien, de 95. Entonces todos esos valores se tienen que agregar. Luego un 96. Muy bien. Luego sigue un 102. 103. 104 y 111. Y añadido a esto tenemos un cuadrito por los por los puntajes obtenidos del B, donde nos da lo siguiente. Nos dan el dato mínimo, que es de 90, nos dan el cuartil número 1, que es 94, la mediana, que es 97, el cuartil 3, que es 100, el dato máximo, que es 105, la media, que ya vamos a hablar un poquito respecto de esa media, que es 97, y la moda, finalmente, que es 95. Ahora sí, pregunta número 44, chicos. Dice la siguiente pregunta. Considera las siguientes proposiciones. Número 1. En promedio, ok, nuevamente, chicos, en promedio, ¿verdad? Ya ahí tenemos la palabra clave, ¿verdad? Al igual que en la 43, vamos a trabajar con el promedio de los dos grupos que tenemos por ahí anotados en pizarra. En promedio, el equipo A obtuvo 2 puntos más que el equipo B en los 9 partidos. ¿Bien? ¿Qué nos está diciendo esto? Que el promedio del equipo A tiene 2 puntitos más, ¿verdad?, que el del equipo B. Entonces, vamos a sacar el promedio para el equipo A y vamos a ver si ya tenemos el promedio en los datos estadísticos del equipo B. ¿Cómo sacamos el promedio del equipo A, chicos? Ok, vamos a tomar... bueno, antes me olvidé decirles, perdón, que el promedio, recuerden, se ve con una X y una rayita arriba. El promedio para el equipo A es la suma de todos los valores, es decir, 89 más 95 más 95 y etcétera, ¿verdad? Dividido entre el total de valores que hayan ahí. Muy bien. Entonces, todo eso entre 9. Perfecto. Si ustedes hacen eso en sus calculadoras, eso les tiene que dar 99. Y para el equipo B, muchachos, muy fácil, ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque este amigo que tenemos por acá, que es la media, automáticamente también funciona como el promedio. Es decir, si ustedes están en alguna pregunta y les hablan de la media aritmética o del promedio inclusive, les están hablando de exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Siempre les hablan de lo mismo. Entonces, observen cómo efectivamente el equipo A, ¿verdad?, obtuvo 2 puntos más que el equipo B. La primera proposición es verdadera. La segunda proposición nos dice lo siguiente. El puntaje mínimo en los 9 partidos del equipo A y el B fue el mismo. Veamos, chicos, que el mínimo del A era 89 y el mínimo del B es 90. Como esos dos valores no son iguales, automáticamente la segunda proposición es falsa. Muy bien. Opción correcta en este caso, la opción C, solo la 1. Nos vamos para la pregunta número 45. ¿Ok? En la 45 viene la primera proposición que dice lo siguiente. La distribución de los puntajes obtenidos por el equipo B tienden a ser más simétricos. ¿Ok, chicos? Para que en el equipo B sean simétricos, la mediana y el promedio deben de ser exactamente iguales. Para que sean simétricos, la mediana y el promedio deben de ser iguales.
Observemos que la mediana del equipo B era 97, mientras que el promedio del equipo B, que era la media, también es 97. Primera proposición, verdadera. La número 2. Ahora nos van a hablar pero del equipo A. Dice que en el equipo A, la distribución de los puntajes obtenidos por el equipo A presentan asimetría positiva. Chicos, para que una distribución de datos presente asimetría positiva, el promedio tiene que ser más grande que la mediana. ¿Ok? Veamos que el promedio del equipo A es 99. La mediana tenemos que sacarla. ¿Cómo sacamos la mediana en un conjunto de datos distribuido? Recordemos que la mediana siempre va a quedar al centro. Entonces en este caso observemos que el 96 está en el puro centro, dejando 4 datos de un lado izquierdo y 4 datos del lado derecho. Por lo tanto, acá la mediana es 96 para el equipo A. Como pueden observar, efectivamente se cumple que el promedio sea más grande que la mediana, y entonces en ese caso tenemos que efectivamente presenta una simetría positiva. Opción correcta en este caso particular, la opción A. Finalmente, la número 46. Dice que considero las siguientes proposiciones suponiendo que las desviaciones estándar de los puntajes en ambos equipos son despreciables. Acá vamos a analizar la número 1 mayoritariamente. La número 2 vamos a dejarlo un poquito de lado, ¿sí? Número 1, dice que si la mayor diferencia entre dos puntajes cualesquiera obtenidos por el equipo A es mayor a 25. Esa es la proposición que quiero que ustedes vean. Chicos, cuando en una pregunta de estadística les hablen de la mayor diferencia, siempre les van a estar hablando del recorrido. Recuerden, siempre hablamos del recorrido, ¿ok? Recordemos que el recorrido es el dato máximo menos el dato mínimo. Y en este caso particular, nos están diciendo que si el recorrido de los datos del grupo A es más grande que 25. Bien, vamos a verlo. Resulta que el recorrido sería el dato máximo, que es 112, menos el dato mínimo, que es 89. Si ustedes hacen esa resta en sus calculadoras, eso particularmente les va a dar 23. Por lo tanto, esa proposición sería falsa. Entonces, por eso fue que quise ver esa proposición, porque quería que ustedes notaran el concepto del recorrido. Recuerden, recorrido siempre es la mayor diferencia entre los datos cualesquiera, y siempre va a ser entre el dato más grande menos el dato más pequeño. Muy bien. Dicho esto, chicos, continuamos con la pregunta número 47. Vamos a hacer en un video la parte de estadística y en otro video vamos a hacer la parte de probabilidad, que van a notar que esa parte de probabilidad es bastante sencilla. Son un poquito de análisis nada más para las primeras 3 preguntitas, y las otras son más que todo cálculos muy simples. Muy bien. Nos vamos entonces para la pregunta número 47. Dice la número 47 lo siguiente. Vamos a ver. Para responder los ítems 47 y 48, ok, pues ya ahí nos damos cuenta de algo. Tenemos que tener cuidado con el contexto. Muy bien. 47 y 48. Considero la siguiente información que resume la cantidad de horas dedicada al estudio por un grupo de amigos la semana pasada. Y como pueden observar en este cuadrito, el dato mínimo y el cuartil número 3 están vacíos, ¿de acuerdo? Tal vez en sus exámenes o en el PDF que yo les pasé, hay algunos valores por ahí anotados, pero realmente en el examen van a venir vacíos. Muy bien. Dice la 47, ok, vean con lo que empieza. Si el recorrido sobre las horas dedicadas al estudio por el grupo de amigos fue de 18, entonces hubo al menos uno de ellos que estudió solo cierta cantidad de horas la semana pasada. Bien. Ustedes tienen que aprender a trabajar con lo que les vayan a dar. En este caso les están dando el recorrido.
Y ya vimos que el recorrido en la proposición anterior era el dato mayor menos el dato menor. Muy bien, si ustedes se fijan bien en la tablita que les están dando, el recorrido nos dice la proposición que es 18. Eso es igual al dato máximo, que ese, si lo tenemos, que es 30, menos el dato mínimo, que es el que yo no tengo. Si ustedes tienen esto así en sus calculadoras, lo colocan. Vamos acá en lugar del mínimo va una X, ¿verdad? Como ya ustedes saben hacerlo. Shift, Calc, igual, y les da que el dato mínimo es 12. Por lo tanto, hubo al menos uno de ellos que dedicó 12 horas diarias la semana pasada. Muy bien, opción correcta, opción C. Nos vamos por la pregunta número 48. La 48, como pueden observar, consiste en dos proposiciones. Número 1. Bien, al menos el 25% de esos amigos estudiaron 26 o más horas la semana pasada. Chicos, tengo que recordarles lo siguiente. De dato a dato, es decir, como pueden ver en la tablita, del mínimo al cuartil 1 hay 25% de datos. Del cuartil 1 a la mediana o cuartil 2 hay 25% de datos. De la mediana al cuartil 3, 25%. Y finalmente, del cuartil número 3 al dato máximo, ¿ok?, el restante 25%. Lo que hacen los diagramas de cajas es tomar un 100% de datos y encasillarlos en 4, ¿verdad? Donde cada uno se divide en un 25%. Recuerden, de dato a dato, siempre 25. Dicho esto, observen que nos hablan de un 25% y nos hablan de un 26%. Ese 26%, el único lugar donde podrían acomodar ustedes en la tablita, sería en el cuartil número 3. En ese cuartil número 3 es donde yo podría ver si efectivamente hay un 25% o más que dedicaron 26 o más horas la semana anterior. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en el cuartil 3, al dato máximo, hay un 25% efectivamente. Si logramos encontrar que el cuartil 3 es 26, la proposición automáticamente va a ser verdadera. Observen que nos están dando que el recorrido intercuartílico fue de 12. Entonces ahí tenemos un concepto nuevo. Recorrido intercuartílico va a ser igual al cuartil número 3 menos el cuartil número 1. En este caso, el recorrido intercuartílico nos da 12, el cuartil 3 no lo conozco y el cuartil 1 sí lo tengo, que sería el valor de 14. Si ustedes esto lo colocan en la calculadora, igual que hicimos acá, ¿verdad? 12 es igual a x, que es nuestra incógnita siempre, nuestra variable, menos 14, shift calc igual, y les da que el cuartil 3 efectivamente es 26. Por lo tanto, efectivamente hubo algún estudiante que dedicó 26 o más horas la semana pasada. ¿Bien? Y la segunda proposición. ¿Qué dice la segunda proposición? Esa es más visual. Muy bien. La segunda proposición nos dice lo siguiente. Con certeza, al menos el 50% de esos amigos estudiaron entre 14 y 26 horas la semana pasada. Vayámonos a ver qué posición tiene el 14 y qué posición tiene el 26. Recordemos que el 14 es el cuartil número 1 y el 26 es el cuartil número 3. Aquí quedaría la mediana por dentro. Y yo les dije a ustedes, del cuartil 1 a la mediana hay un 25%. Y de la mediana al cuartil 3 está el otro 25%. Por lo tanto, efectivamente, hay un 50% de estudiantes que dedicaron entre 14 y 26 horas diarias. Ambas respuestas son verdaderas. Muy bien. En esta parte de los diagramas, que nos vamos a encontrar en la 49, 50 y 51, nos vamos a dar cuenta que es de visualizar. Son muy visuales, ¿de acuerdo? Pero tengo que recordarles lo siguiente, para reforzar justamente esa parte de acá. Me voy a tomar la libertad de escribir de una vez la 49, pero les recuerdo esto.
en un diagrama de cajas, ustedes tienen que ver siempre, primero leer muy bien, ver el contexto de lo que les estén hablando, ¿verdad? Luego, saber lo siguiente. Estas dos líneas que están a la izquierda y a la derecha respectivamente de la caja son el dato mínimo y el dato máximo particularmente. Y cada una de las líneas que estén en la caja van a ser los cuartiles. En este caso, esta primera línea es el cuartil número 1, esta segunda línea es el cuartil número 2 o la mediana, y esta tercera línea va a ser el cuartil número 3, que nos da el 75% de los datos. ¿Cómo lo vemos? Recuerden, de línea a línea siempre vamos a tener un 25% entre cada uno de ellos. Muy bien. Nos vamos para la primera proposición. Dice así: el mejor tiempo se obtuvo en el grupo 1. Entonces ahí, para responder esa pregunta o esa proposición, tenemos que leer el contexto. Como ustedes ya pudieron haberlo leído, el contexto nos habla de una competencia de ciclismo en la cual se clasifican aquellos competidores que tengan 30 minutos o menos. Entonces, si yo estoy en una competencia de ciclismo, claramente los mejores tiempos van a ser los datos más pequeños, los datos mínimos. Como podemos observar, el mejor tiempo no fue en el grupo 1, fue en el grupo número 2, con 15 minutos que ocupó algún competidor en la competencia, valga la redundancia. Por lo tanto, la primera proposición es falsa. Número 2. En cada uno de los grupos hubo al menos un 50% de participantes que clasificaron para la competencia. Chicos, recuerden, clasifican con 30 minutos, ¿sí? O antes o menos. Veamos qué posición tiene el 30 para el grupo 1 y para el grupo 2. Observen que en el grupo 1 la mediana es el 30. O sea, de ahí para atrás siempre va a haber un 50% de los datos porque es la mitad. Y en el grupo 2, observen que es el cuartil número 3. Entonces ahí hago la salvedad. ¿Cuál es la salvedad? La salvedad es que dice que hubo al menos, ¿sí? O sea, no importa si se pasa, pero que me cumpla por lo menos al menos el 50% de los datos. Como les acabo de mencionar, en el cuartil número 3 tenemos un 75% de datos. Por lo tanto, efectivamente, hubo al menos un 50%, se pasó claramente, pero hubo al menos un 50% que efectivamente clasificó a esa competencia. Muy bien. Por lo tanto, en esta pregunta número 49, la opción correcta es la opción D, con solo la 2. Número 50. La primera proposición. Estas se las hago así leídas porque son más visuales, más de que ustedes vean los cuartiles y los datos en los diagramas de cajas. Número 1. Al menos el 50% de los participantes del grupo 1 tuvieron tiempos entre 22 y 38 minutos. Si ustedes se fijan en los cuadritos, en el diagrama de cajas del grupo número 1, notarán que el 22 es el cuartil número 1 y que el 38 es el cuartil número 3. Como ya vimos por ahí, entre el cuartil número 1 al cuartil número 3, efectivamente tenemos un 50% de los datos. ¿De acuerdo? Segunda proposición. Con certeza, en ambos grupos hubo al menos un participante que obtuvo un tiempo de 30 minutos. Efectivamente, ¿verdad? Como ya dijimos por ahí, en el grupo 1 fue la mediana y en el grupo 2 fue el cuartil número 3 que tuvimos por ahí. Por lo tanto, ambas son verdaderas. Opción A es la opción correcta. Finalizando con este diagrama de cajas, que ya pudieron notar que es bastante sencillo. Número 1. ¿El peor tiempo se obtuvo en el grupo 2? No. El peor tiempo fue en el grupo número 1 con 42 minutos. Entonces eso es falso. Y la número 2. Al menos el 25% de los participantes del grupo 1 tuvieron tiempos entre 30 y 38 minutos. Como les mencioné, el 30 es la mediana o el cuartil número 2, mientras que el 38 es el cuartil 3.
y también les mencioné anteriormente, que entre dato y dato siempre hay un 25%. Es decir, de la mediana al cuartil número 3, efectivamente hay un 25% que les están solicitando. ¿De acuerdo? Chicos, voy a dejar el video por acá, ya se me hizo algo extenso, entonces voy a cortar acá. Nos quedan dos preguntitas de estadística y las de probabilidad que las vamos a ver en un próximo video.